prácticos que permitan a todos sus miembros mejorar su calidad de vida a partir del día de hoy. Para lograr estos objetivos, año con año, se reúne un selecto grupo de especialistas en salud y deporte, quienes comparten las estrategias básicas para lograr un desarrollo integral. En esta edición, sabremos de las implicaciones que tiene conducir autos en rallies internacionales. Conoceremos las repercusiones de la violencia y el maltrato en la salud. Abordaremos temas como los trastornos del estrés postraumático, estrés, salud mental, alimentación saludable, hábitos para mejorar la salud vascular, integración del deporte a la vida cotidiana y cómo enfrentar los riesgos de la conducta en el día a día. Te queremos sano. Por ello, podrán realizarse sin costo exámenes visuales, exámenes de detección de enfermedades venosas, esto gracias a la Fundación de Padecimientos Vasculares en alianza con los laboratorios Covidien y Servier. También podrán asistir a los stands interactivos que están ubicados aquí afuera en el pasillo techado que lleva a la Plaza Roja. Aprovecho también la oportunidad para compartirles que el día de hoy lanzaremos la nueva página de internet, donde podrán encontrar tips, noticias y recetas para mantenerse saludables. No dejen de visitar www.saludtuitam.mx. También, gracias al Reto Manzana, dinámica que realizamos las últimas semanas en la cafetería del instituto, logramos vender más de 500 manzanas solamente durante el mes de abril. Al finalizar cada una de estas conferencias, vamos a premiar la alimentación saludable de nuestra comunidad con productos exclusivos de nuestra tienda. De nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos y a continuación quiero presentarles al doctor José Manuel Orozco Garibay. Él es profesor de aquí del Departamento de Estudios Generales, licenciado en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestro en Filosofía de la Escuela de Graduados en Artes y Ciencias de la Universidad de Nueva York, doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, ha realizado estudios de psicoanálisis en la Fundación Mexicana de Psicoanálisis y el Grupo LIA. Ha realizado también estudios sobre el maltrato infantil en la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría. Es catedrático de tiempo completo del Departamento Académico de Estudios Generales del ITAM y miembro de la Asociación Filosófica de México, el Comité de Cultura del Consejo Consultivo del Gobierno de la Ciudad de México en la Fundación ¿Cómo vamos Ciudad de México? Autor de varios libros de filosofía, filosofía de la cultura, tanatología y filosofía en México. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor José Manuel Orozco Garibay. Bueno, es un placer estar con ustedes y agradezco la oportunidad de poder platicarles sobre algunos temas que tienen que ver con el maltrato y la violencia. La idea específicamente no es tener una clase sobre maltrato infantil, porque no se trata específicamente de un tema médico, sino vincular, asociar o conectar el maltrato y la violencia y ver cómo eso puede estar afectando nuestras vidas a la edad que tenemos. Todo maltrato infantil de alguna manera se expresa después en formas de violencia en la vida adulta e incluso hablamos ahora de violencia producto del maltrato. En México, 7 de cada 10 niños son maltratados. En México sabemos que 4 de cada 10 niños o niñas han padecido alguna forma de abuso sexual. Y también sabemos, en el ámbito de pobreza, que 8 de cada 10 niños padecen negligencia. El maltrato físico y el maltrato mental es muy frecuente y el acoso escolar, llamado bullying, no solo ocurre en las escuelas primarias o secundarias, ocurre a niveles superiores y no tiene que ver con una clase social específica. Y todas esas formas están inscritas o insertas dentro de la violencia en la que vive el país, dentro de la situación económica en la que estamos, las dificultades laborales y también, por supuesto, la situación política. Es decir, el enfoque tiene que ser integral. No está el maltrato por un lado y la violencia social por otro, o la familia por un lado y el individuo y la escuela por otro, sino que ahora lo entendemos como círculos concéntricos donde cada elemento está incluido en otro. La familia en la sociedad, en el ámbito económico, en el ámbito político y el maltrato como el fundamento de todo ello. Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy es presentarles a ustedes algunas de las conclusiones a las que llegamos
en la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado en el Instituto Nacional de Pediatría, donde se estudia el maltrato infantil y tiene una clínica modelo, yo diría, en toda América Latina. No hay otra igual. De hecho, se está replicando su modelo en Argentina y en Colombia. Y esta clínica, a su vez, intentó hacer un proyecto similar al que se tiene en los mejores hospitales de Estados Unidos, particularmente el Johns Hopkins, donde el modelo de atención al niño maltratado, adecuado a lo que es México, fue de alguna manera hace 10 años replicado, perfeccionado, y hoy se tiene una clínica especializadísima en maltrato infantil en el instituto. Ahí fue donde yo pude dedicarme al tema y vincularlo a la psicología y a todo esto que he venido yo trabajando. He titulado La violencia y el maltrato, un enfoque multidimensional. Vamos a ver algunas de las características. No tengo un micrófono móvil, entonces voy a estar fijo aquí, pero básicamente podemos entender la violencia como una relación de poder en la que una fuerza somete a otra. La fuerza dominante, digamos, que es la fuerza más violenta, tiende a suprimir, tiende a negar, a usar, a maltratar, a apoderarse, a destruir, ¿por qué no?, desorganizar la unidad o la integridad de la fuerza dominada. Es decir, una fuerza se impone a otra para destruirla, desintegrarla, desmantelarla o negarla. La violencia, entonces, es un acto intencional. Nos interesa la violencia intencional. Esta violencia que va dirigida contra otra persona y destruye la unidad de lo que llamamos la unidad biopsicosocial, y ahora agregamos ambiental, de la persona, ya sea porque anulo tu psicología, maltrato tu cuerpo, hago daño al medio ambiente y eso afecta tu integridad como un ente biopsicosocial, o eventualmente los aspectos psicológicos tienen que ver con la violencia social y eso afecta incluso la salud física. En el maltrato, específicamente ya el maltrato, se trata de hacerle mal al otro, y se le hace un mal porque se le causa daño a partir de la estructura de una relación de subordinación. Hay un maltratador y un maltratado, y aunque parezca increíble, hay una voluntad intencional de maltratar a un niño, de subordinarlo. En todos los casos, pues, tenemos una fuerza que somete a otra, y por eso hablamos de dualidades o pares como víctima, victimario, dominante o dominado, activo o pasivo, sádico o masoquista, en general, maltratador, maltratado. Ahora bien, muchas personas violentas fueron niños o niñas maltratados. Es decir, una persona violenta en la vida adulta, que grita, que maltrata, que golpea, que no se ubica, que toca el claxon violentamente en la calle, que es muy probable que en la vida adulta, cuando yo tenga una pareja y tenga una familia, maltrate a mis hijos. Que un padre golpeado golpee a sus hijos. O un niño que padeció abuso sexual, eventualmente en la vida adulta, si no trató y trabajó bien su problema, lo haga con sus hijos o con algún pequeño. Es decir, es un problema intergeneracional. Y muchos de los síntomas de tu salud física y en tu salud física o mental se asocian, se vinculan. Física increíble, dolores de cabeza, somatizaciones, gastritis, enfermedades reales e importantes que van ligadas al maltrato infantil que se padeció en una edad temprana, entre 0 y 6 años de edad. El maltrato infantil es el acto violento, forma técnica en la que una persona adulta usa, somete, destruye y daña la unidad o integridad personal de un menor de edad. El niño maltratado no es consciente del tipo de maltrato que padece.
simplemente recibe golpes, o se le ofende, o se le insulta, o han abusado de él, pero él no sabe lo que le está pasando, él no puede conceptualizar el tipo de maltrato del cual es víctima, pero sí presentar los síntomas propios de ese maltrato. Es muy doloroso trabajar maltrato infantil. Imagínense en el hospital, en pediatría, la cantidad de pequeños que recibíamos, incluso cuando yo estaba en el área de urgencias, porque recorres todos los pabellones durante una semana y prácticamente ahí entiendes la vida de un médico, casi sin dormir. Te llegaban niños sacudidos, pequeñitos con abuso, chicos con algunos golpes, y a veces morían en tus manos. Es difícil, uno tiene que ser fuerte y hacerse fuerte en la experiencia, pero sirve de mucho porque entiendes entonces formas de violencia que luego percibes en la sociedad y en gente adulta, ¿no? De alguna manera, el abuso sexual, vamos a empezar por un tipo de maltrato muy importante, es una forma de ejercicio de poder consistente en la utilización de un niño o una niña o adolescente para satisfacer los deseos sexuales de otra persona, que produce daños psicológicos y físicos adversos en el niño, niña o adolescente que lo padece. Para decirlo de manera más fácil, el abuso sexual AS se comete cuando un adulto mira a un menor con deseo sexual, ahí ya hay abuso. Cuando lo toca en sus partes genitales, cuando acaricia el cuerpo de un menor, o le insinúa o propone hacer cosas de tipo genital. No se necesita que se consume el coito para que se hable de un abuso, basta con que ocurra lo anterior para que ya hablemos de abuso sexual. El menor que sufre el abuso repetidamente, varias veces, suele ser reiterado, puede adaptarse, quiere decir, siente que es normal que abusen de él o de ella. El pequeñito te dice, pues me toca mi padrino, pues me toca y me toca, o se me queda viendo, y el niño lo ha vivido varias veces, muchas veces, y de alguna manera sí, tiene muchos síntomas, padece angustia, padece depresión, el niño está triste, en fin, pero él no sabe que el abuso reiterado lo va a destruir. Obviamente a eso nos referimos con adaptación, no es que lo acepte, es que eventualmente él no sabe que de modo reiterado están abusando de él. El menor que sufre de abuso sufre de amenazas. En general se le dice, si tú dices lo que está pasando, algo te va a pasar, te voy a castigar, en fin, te irá muy mal, y entonces suele callar, ¿no? No es fácil que lo diga. Lo dibuja y lo expresa de muchos modos, también en su conducta, ahora veremos, pero no lo dice habitualmente. De modo eventual o eventualmente se desarrolla una relación de subordinación de carácter sadomasoquista, donde el que abusa es un sádico respecto del menor, y toda sobreestimulación genital a edad temprana es un abuso. Que un niño o una niña duerma con sus padres, por ejemplo, después de los 3 años de edad, es abuso sexual, pues duerme en el lecho conyugal. Si presenta o presencia el coito adulto, entonces en cuartos hacinados y promiscuos, que es propio de la pobreza, por ejemplo, hay abuso sexual. Los violadores usualmente fueron violados. Esta es una ley prácticamente absoluta. Encontramos que mucha gente que violaba y que abusaba, en la clínica teníamos la parte de psicología conductual, entrevistas con los padres, teníamos a los menores separados y descubrimos que el 90% de los violadores habían sido violados en la infancia. Muchas niñas víctimas de abuso se vuelven prostitutas o promiscuas en la vida adulta, aunque no necesariamente hay una conexión causa-efecto. Otras, al contrario, rechazan toda relación ulterior con un hombre. Se llama revictimización. Cada vez que tienen el acercamiento a un hombre, pues sienten una amenaza y no saben por qué. Porque quizá en la vida infantil temprana esa pequeña fue abusada sexualmente y entonces hay un rechazo al vínculo amoroso con la pareja del otro sexo. Evidentemente suele suceder más en las niñas que en los niños. Algunos de los efectos emocionales son, por ejemplo, depresión, bipolaridad o trastornos de ansiedad. Baja autoestima, conductas autodestructivas, el joven se autodestruye, se corta, tiene ideas suicidas. Puede suceder que haya problemas de relación, que se aísle, que tenga ansiedad social, que no pueda comunicarse con los demás, que no sepa cómo socializar y hacer amigos, que tenga dificultades de relación con la pareja, maltrata mucho a la esposa o discuten mucho entre ellos de manera muy violenta. O puede haber, por ejemplo, dificultades en la crianza de los hijos. No sabe cómo dirigirse al hijo, sobre todo a la hija, en el caso del padre que fue abusado.
sexualmente y en general adaptación social disfuncional. Es gente que suele ser hostil ya en la vida adulta y con trastornos de conducta. En el pequeño es muy claro, se aísla, se repliega, no habla y sobre todo tiene problemas funcionales como dolores físicos. El pequeño o el joven se queja de trastornos de conversión, o sea, de pronto siente dolor en el estómago, luego en la cabeza, cefalea, después no puede caminar, tiene convulsiones y no hay nada orgánico real, es como una somatización. Hay desórdenes ginecológicos, sobre todo en las chicas en la transición adolescente, y abuso de sustancias. En general, alguien que padeció este tipo de abuso después abusará de sustancias tóxicas, el alcoholismo, el tabaquismo o las adicciones. Habrá problemas sexuales posteriores, por ejemplo, disfunción sexual. El paciente que se queja después de que no puede tener relaciones sexuales ya en la vida adulta adecuadas, de cualquier tipo que se puedan imaginar, esas disfunciones tienen que ver con un probable abuso sexual. Una maternidad temprana, desde muy pequeñitas quedan embarazadas a los 13 años, 14 años, o de pronto hipersexualidad. El niño tiene 7 años y ya presenta conducta sexual, ya tiene vínculo sexual o quiere tenerlo con sus compañeritos o compañeritas en la escuela, sospechas que hubo un abuso. Desde luego ya habíamos hablado de la promiscuidad y de una sexualidad, como dije, temprana. En general, el abuso sexual es más común de lo que creemos y ocurre sobre todo en función de la pobreza, de la situación económica, y dije sobre todo, quizá por la falta de educación y de conciencia, pero no estamos exentos en la clase media alta y alta de que eso ocurra. O sea, no es un problema de clases sociales, es un problema de educación, es un problema de integración familiar y es un problema sobre todo de los vínculos que se tienen entre padres e hijos, hijos y padres en la comunicación. El maltrato físico o mental es un segundo tipo de maltrato que se divide en dos, físico y mental por otro. Y bueno, toda acción intencional, siempre tengan en cuenta mi intención, muchachos, dirigida a causar lesiones físicas en una relación de poder, donde un mayor lastima a un menor es maltrato físico. Psicológicamente se asocia a padres que fueron golpeados, o sea, hay un vínculo entre el maltrato físico y lo psicológico. Que piensan que andan golpeando o que suelen golpear a la pareja y proyectan en sus hijos el rencor en forma de golpes. O sea, yo no amo a mi pareja, golpeo a mi pareja, por tanto golpeo a mis hijos. Eso es natural. Ya dijimos que como es intergeneracional, probablemente fue golpeado de pequeño y por eso reproduce la conducta en la vida adulta. Suelen ser personas agresivas con los demás. Rápidamente se enojan, se violentan, contestan con mucho coraje y en raras ocasiones son sumisos con terceros. A veces al contrario, demasiado sumisos, serviles, sometidos, lo que usted diga, todo lo que me pida. Ahí hay que sospechar, probablemente se somete a ti para ser violento afuera. En ese sentido, la sumisión excesiva es una señal roja de alarma. La depresión, la ansiedad, el complejo de inferioridad, el machismo se asocian a un maltratador. Gente que está muy deprimida, gente que tiene mucha ansiedad y desesperación, gente que no tiene autoestima, un gran complejo de inferioridad, no soy nada, no valgo nada, no he conseguido mis propósitos, se enoja y de pronto golpea y maltrata físicamente. El machismo, que es parte de la cultura, sobre todo ocurre en todo el mundo, pero digamos en México es un grave problema, también se vincula al maltrato físico. Y la víctima es un menor que obviamente por ser golpeado pues padece poca autoestima, es temeroso, se va llenando de rencor el pequeño y además eventualmente se avergüenza de sus lesiones. No quiere mostrarte el moretón, no quiere mostrarte dónde lo golpearon. A veces llegaban al hospital renqueando, cojeando y querías ver si había fractura de fémur. El niño no quería que lo tocaras, no quería que supieras que había sido maltratado. En general, algunas especificidades del maltrato psicológico son las siguientes. Suele haber indiferencia respecto a los logros de la otra persona. Llega el niño y le dice, o el joven y le dice al padre, hice esto, hice aquello, me saqué un 10 aquí, y no te hacen caso. O llegas y dices, saqué 10 en eco, y no te hacen caso. Eso es psicológico. Sé bravo, te felicito, muy bien, vas bien. En el maltrato psicológico no se reconoce el éxito del otro, sobre todo al niño se le minimiza, se le desprecia,
no se le otorga, digo, el reconocimiento y por tanto el maltratador suele ser narcisista, denigra, rechaza, desprecia y minimiza cualquier expresión del ser del otro. El maltrato psicológicamente hablando suele vivir, o el maltratado suele vivir deprimido y sentir que no se le incluye o toma en cuenta. A mí no me toman en cuenta, a mí me rechazan, lo que yo opino no vale la pena. Es que ¿para qué hablo si ni siquiera me hacen caso? Eso lo vive un maltratado psicológico. Por tanto, tiene baja autoestima, desarrolla tendencias masoquistas, se deja golpear o maltratar porque no tiene, repito, esa autoestima. Y el maltratado abandona el cuidado de su propio cuerpo, suele abandonarse, no se arregla, no se cuida, desde la salud, o sea, se abandona, tiene una tos y la deja y la deja y la deja, o tiene urticaria y la deja ahí, ¿no? Es decir, no se preocupa por su cuerpo. De alguna manera también exhibe un desprecio introyectado hacia sí mismo, yo no valgo la pena, yo no me quiero. Y por lo tanto, asume al agresor. De alguna manera, el maltratador logra que el maltratado crea inconscientemente que merece ser menos y que no merece ser reconocido. A eso se refiere uno con la introyección de la agresión. Las injurias, los insultos, palabras ofensivas, el silencio. O te provocas el vómito, tienes que sospechar algún tipo de maltrato psicológico y desde luego físico asociados a esos síntomas. En cuanto al maltrato físico, suele asociarse a padres que no desean tener hijos y padecen su responsabilidad parental. Yo no quiero hijos y tengo un hijo, ¿qué hago? Tengo que ser responsable con mi hijo, alimentarlo, darle techo, sustento, escuela y no quiero, me da coraje. Aunque no crean, eso pasa. Te lo dicen los padres y por lo tanto no asumen la responsabilidad parental. Entonces se enojan y maltratan físicamente al hijo. Los hijos de padres maltratados harán lo mismo con sus hijos en general. Golpes de tipo niño sacudido, el pequeño berrea, chilla, la madre no soporta el llanto del pequeño y ¿qué hace? Coge al pequeño y lo sacude para que se calle. Pero a los 2 meses de edad, 3 meses de edad, que es como llegan los pequeños, todavía no se estructura la solidez del cuello que sostiene al cráneo, que es muy grande en relación al cuerpo del pequeño. De modo que el sacudimiento es como una calabaza que gira de un lado al otro y se fractura el cráneo y muere el pequeño por hematoma subdural o epidural. En palabras simples, una hemorragia cerebral, ¿no? Cuando llegan ya golpeados por sacudimiento, llegan a morir tristemente al hospital. O sea, había fractura de cráneo, como dije, moretones en la piel, fractura de fémur o cadera, deformaciones en el rostro, desviación del tabique nasal, cicatrices múltiples suelen ser frecuentes en un niño o joven físicamente maltratado. El maltrato físico se estructura en toda clase social, aunque se acentúa en familias disfuncionales, entre parejas rotas o en el contexto violento de la pobreza. El niño joven físicamente maltratado, y aquí niño joven, tiene un desarrollo inadecuado, lento crecimiento, problemas de alimentación, ya hablábamos de anorexia y bulimia, trastornos a veces irreversibles en el sistema nervioso, es muy nervioso, tiembla, no coordina, no puede hacer esto, por ejemplo, ¿no? O eventualmente todo el tiempo se está moviendo, se llama acaticia, va de un lugar a otro, se para, sale, corre, no puede estar quieto en un solo lugar. En general, también estamos hablando de síntomas como lesiones permanentes o discapacitantes. Si fue muy golpeado físicamente durante la infancia o la adolescencia, puede quedar cojo para la vida o puede quedar mal de un ojo, es decir, lesiones permanentes. En general, el niño joven físicamente maltratado, en cuanto al desarrollo poco adecuado, nos referimos a no crece lo suficiente, luego ya no tiene la capacidad también inmunológica para defenderse de las bacterias, de las enfermedades, se enferma con frecuencia de gripas, ese tipo de cosas. Y bueno, el maltrato físico hacia las mujeres asociado al machismo es un mal endémico en nuestro país. 7 de cada 10 niños en México son maltratados físicamente, pues se asocian los golpes a la educación. Estoy educando a mi hijo y le pego, esto es típico. No sé si han visto de pronto una mamá que le grita al niño, si no te lo comes te pego, o si no te quito el juguete, si no lo haces vas a ver, le digo a tu papá.
Eso es maltrato psicológico y si le pega es maltrato físico. Hoy ya se considera un delito, pero habría que denunciarlo y señalarlo. El maltrato mental involucra ofensas, injurias, palabras soeces. La víctima de este tipo de maltrato puede desarrollar dependencia masoquista, repetir el sadismo con otros, deprimirse, vivir con miedo, en general a la defensiva, con baja autoestima, como ya habíamos dicho. En cuanto a Münchhausen, voy a ser muy breve porque es un tipo de maltrato muy raro, pero interesante para que lo conozcan. Teóricamente es interesante. Según la descripción de Rowe Meadow, se los voy a contar, porque si no va a ser muy técnico. Llega una madre generalmente guapa, seductora, de clase media alta, este es un tipo de maltrato de clase media alta o alta, con conocimientos de medicina, que pudo haber sido médico pero no acabó la carrera, o enfermera, por ejemplo, o se informa vía internet ahora sobre todo, y en general esta madre, más las madres que los padres, llega, seduce a los médicos con su hijo diciendo que está enfermo. Y el niño llega con síntomas terribles de una enfermedad grave, aparentemente. Tiene una neumonía o tiene, por ejemplo, un síndrome rarísimo de Kaminsky, por ejemplo, lleno de urticaria que sangra. Puede tener eventualmente enfermedades rarísimas, ¿no? Entonces la madre dice, tiene Kawasaki mi hijo. Te pregunta así, ¿cómo sabe la señora que es Kawasaki? Que es una disfunción inmunológica con moretones especialmente ligados a la zona hepática y además ojos amarillosos. ¿Cómo sabe que eso es Kawasaki? Bueno, al llegar al hospital, la madre demanda tratamiento urgente para su hijo, suelen dar la apariencia de ser madres muy amorosas, quieren mucho al niño, no se separan de él, llevan consigo expedientes médicos ordenadísimos, de citas médicas, de fichas, de recetas, de varios hospitales que han recorrido con el niño. El niño presenta efectivamente los síntomas, efectivamente llega tosiendo, con temperatura o llega con todo lo que les he dicho de Kawasaki, pero en cuanto lo separas de la madre y lo llevas a otro lado, desaparecen los síntomas. Es como si hubiera una identificación hipnoide, donde la madre alimenta en el niño las ideas y él somatiza la enfermedad. Esto es muy raro. Y por lo tanto, empezamos a sospechar que la madre tiene Münchhausen. Hay una película que se llama Sexto Sentido, con Bruce Willis, no sé si la vieron algún día, la pueden ver, y hay una escena en la que aparece la madre, va al refrigerador y saca cosas que le va a dar al niño. Y obviamente luego te enteras de que el niño murió. Bueno, ese es un caso de Münchhausen. Cuando se separa al niño, desaparecen los síntomas, pero la madre vuelve al hospital y lleva al niño otra vez, ahora por otra enfermedad, y va recorriendo todos los pabellones del hospital, pero todos, hasta que logra que el niño muera. Ya sea porque le suministra medicamentos en exceso o porque si no te cuidas y no pones policías en el área específica que cuiden la zona, la madre se mete y le inyecta algo a la sustancia y luego culpa al hospital de negligencia y lo demanda. Es una cosa terrible, no voy a abundar, porque además es muy técnica, pero en México ya se están dando de 14 a 15 casos al año en pediatría tan solo, lo cual nos indica que es un problema que se está generalizando. En cuanto al bullying, es una palabra que proviene de un vocablo holandés, bully, que significa acoso. El bullying está presente en cualquier lugar, no es exclusivo de algún sector de la sociedad o respecto a un sexo determinado, pero en general se requieren 3 elementos en el acoso. Primero, un niño que agrede a otro violentamente vía golpes o insultos, hay maltrato físico y psicológico, o lo hace vía redes sociales, lo que llamamos ciberbullying. A través del Facebook o a través del Twitter dice fulano es tonto, no piensa, es gordo, es fea, es tonta, en fin, lo denigra, ese es el ciberbullying. Es un niño sometido que calla y no denuncia el maltrato. Cómplices que observan lo que pasa no dicen nada, suelen identificarse con el agresor, lo cual es muy interesante y muy lamentable, y a veces los profesores en las escuelas, sobre todo a nivel primaria, se callan, no dicen nada. Eventualmente también son cómplices por temor a que les hagan algo. En parte es eso, y en parte hemos encontrado que algunos maestros son cómplices también de ese bullying, porque no quieren ese niño, entonces dejan que lo golpeen. Eso es terrible. Obviamente ya la Comisión de Derechos Humanos en el DF y a nivel nacional y el gobierno de la República ha asumido un compromiso por frenar el bullying, porque el acoso está creciendo muchísimo en el país.
El acoso escolar es una forma específica pues, de maltrato físico y psicológico de un escolar sobre otro al que se elige como víctima, a la que de forma reiterada se le denigra, devalúa, golpea y desprecia. Suele haber un grupo de cómplices del escolar agresor que guardan silencio y presencia en el maltrato en el momento en el que se produce. En algunas ocasiones el maestro, como dije, hace caso omiso. Suelen ser víctimas de acoso los niños con síndrome de Asperger, con síndrome de Down, autismo o cualquier discapacidad física. Aunque parezca increíble, un niño tiene un problema de discapacidad, no ve bien, usa lentes, camina muy lento, quizá fue maltratado y es inhibido, no sabe jugar, no hace deportes, se burlan de él. Ahí comienza el bullying. En general, en esos síntomas de discapacidad. Podríamos explicar lo que es el Asperger, el autismo, pero sería tema muy largo, muy complejo. En general, es una forma de autismo, de alejamiento social y problemas de relación con los demás. En general, también puede ser por cuestión de raza, de religión o de estatus económico. Si es muy pobre, si es indígena, si es muy oscuro de piel o si es el güerito de la clase, ese tipo de cosas, puede haber bullying en función de eso. Y lo padecen mucho niños indígenas. Recientemente, en una escuela primaria de la colonia Guerrero, una niña de origen mije fue abusada sexualmente, además acosada sexualmente por bullying en su escuela y terminó casi muerta. Es terrible, ¿eh? Y esto ocurre a todos los niveles. A niveles superiores también hay acoso escolar, cuando un compañero adulto maltrata a otro con la complicidad de otros, o cuando un joven quiere ser aceptado por un grupo y no entra al grupo porque no tiene su estatus económico o porque es de provincia, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas pueden pasar y eso es bullying, dígase lo que se diga. Porque uno piensa que nada más es en las primarias, no. El bullying puede terminar con la muerte de la víctima, como dije, ¿y qué rasgos psicológicos suelen presentarse? Bueno, miedo excesivo, angustia o ansiedad, depresión severa, ahí sí ya profunda, ni se levanta, no quiere ir a la escuela, no hay rendimiento, no aprovecha los conocimientos, no entiende lo que se le dice, temor a los adultos o niños mayores, cuyo patrón sea agresivo. Suelen ser masoquistas, con lento desarrollo, se devalúan mucho a sí mismos, tienen falta de autoestima también severa y suele ocurrir en las escuelas y a todos niveles, como dije. En cuanto a la negligencia, bueno, es toda conducta donde el cuidador primario, llamamos cuidador primario al papá, a la mamá, o en caso de que no haya papá o mamá, al que te cuida. Puede ser el padrastro, el tutor, el que se hace cargo de ti. Entonces, es toda conducta donde el cuidador primario tiene los medios para proveer de los satisfactores básicos que demanda el niño en sus necesidades, pero deliberadamente omite proporcionarlos. Tengo dinero, pero no te mando a la escuela, o tengo recursos, pero te mando a una escuela pública, aunque pueda pagar una mejor, o simplemente tengo el dinero suficiente, yo me compro un coche, me compro ropa cara, y a ti, mi hijo, no te compro casi nada, ni zapatos, ni tenis, nada. Papá, quiero ir al equipo de fútbol, no, es caro, pero tengo dinero. Eso es negligencia. Se llama abandono también, y se asocia el abandono a dejar que el niño tenga hambre, por ejemplo. ¿Quiere comer? Pues no le doy de comer, negligencia. Que no se divierta ni juegue, ya hizo la tarea, ya cumplió con las obligaciones. ¿Puedo salir, mamá, a jugar? No. ¿Pero por qué? Porque ella no quiere. Y por lo tanto el niño no sale a jugar. Si ustedes se fijan, esa negligencia, ese abandono, también es maltrato psicológico. Eventualmente de paso le pega, entonces ya hay maltrato físico. O sea, no se dan aislados, se van dando de manera conjunta. Cuando se dan 2 o 3 tipos de maltrato al mismo tiempo, tenemos un síndrome que se llama síndrome de niño maltratado. En general, hay desdén, no se le lleva al médico, aunque tenga una enfermedad y aunque se queje de ella, o de dolores inopinados, no se le lleva al médico, hasta llegar al caso de fallas en la higiene y el abandono total donde el niño queda en situación de calle, eso sobre todo en ámbitos de pobreza. Hay mucha negligencia psicológica debido a la ignorancia de la higiene mental. Como no estudiamos psicología, como pensamos que la mente no existe porque no la vemos, o sea, existen las enfermedades físicas, no nos damos cuenta de la cantidad de abandono psicológico que hay en este país o que hay entre nosotros. De alguna manera la falta de cuidado mental, es decir, el maltrato psicológico y la negligencia psicológica. ¿Qué es negligencia psicológica? El no estar pendiente de que tengo que amarte, el no preocuparme por ti,
El no hacerte caso y el no cuidarte, el no escucharte sobre todo, eso es negligencia psicológica, pero también es la falta de cariño al menor. En la negligencia suele haber problemas asociados también al desprecio, a la paternidad, no quiero ser padre o madre, un escaso sentido de responsabilidad parental. El abandono propicia estados de descuido, maltrato, indiferencia, llegando al abuso y olvido del niño. Se asocia a la pobreza, claro, en caso de violencia o trabajo infantil forzado, pero también en caso del abandono económico, padres que finalmente tienen posibilidades, pero no le dan nada al niño económicamente. Se priva al niño o al joven de los satisfactores que necesita para su desarrollo intencionalmente, buscando su infelicidad. La resiliencia, ya para ir terminando. ¿Qué significa? Esta palabra quiero que se la graben, que la aprendan, que la conozcan. Seguramente ya la habían escuchado, pero se puede hacer algo. Si hubo apego, apego es la relación del niño con la madre. Si desde pequeño la madre te amó, te cuidó, te miró, la mirada, te dio el pecho, te amamantó suficientemente. Si el padre hizo el papel y acompañó a la esposa y educó a los hijos bien con ella, con cariño. Si había comunicación entre los padres y de los padres con los hijos, a eso se le llama apego. En la vida posterior, ustedes ahora de jóvenes, el apego es que tengan una pareja a la que respeten y quieran, que sientas que tu padre te escucha, que sientas que tu maestro te escucha, que hay un ámbito o ambiente receptivo. En el apego yo me siento querido y me siento amado. Cuando uno no siente ese amor y uno siente vacío, falta de sentido, es que hay desapego o hubo desapego, o sea, no tuve, como se dice, el acercamiento infantil necesario, amoroso con la madre. En un experimento que se hizo, interesantísimo, en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la UNAM, un gran neurólogo, que además es biólogo, lo que hizo fue lo siguiente: tenía 2 ratitas madre con sus crías y separó las crías primero de las madres. Las ratas de laboratorio son muy inteligentes para trabajar, ahí aprendemos muchas cosas y descubrimos que cuando se les separaba de las madres, las pequeñas ratitas no crecían, no comían y no aprendían nada. Después se cogió una ratita pequeñita y se le puso junto a la madre y la madre amamantó a la cría. Ese ratoncito aprendió a caminar rápido, a girar de alguna manera en esa circunferencia en la que giran ellos todo el tiempo dando vueltas, aprendió a comer, se acercaba, es más, le hablabas al ratoncito e iba hacia ti, o sea, había lucidez, había entendimiento. El otro ratoncito no alimentado por la madre, que no recibió el pecho de la madre, digamos, simbólicamente, no aprendía nada, se quedaba solo, apartado en su jaula, es decir, el apego es muy importante, ahí se demostró eso. Rapidísimo, como dicen, de volada, el que tuvo apego aprendía, el que no, no. El niño adquiere la capacidad de tener un yo fuerte cuando es amado, sabe enfrentar más adelante los problemas de la vida, las adversidades, aprende a manejar el dolor adecuadamente, comunica lo que le pasa y lo que siente, no se queda callado, socializa correctamente. Si tú sientes que no tienes amigos y no sabes cómo hacer amigos, si sientes que no te quiere casi nadie, si sientes que no eres aceptado, si eres inseguro, tímido y temes ir al cubículo del maestro y preguntarle, o de decirle a alguien, me duele esto, ¿qué me pasa? Si sientes un poco de vergüenza, de pena, que la palabra está mal dicha, pero bueno, pena, por confesar algo que te ocurre, si además vives permanentemente atemorizado, inseguro de ti mismo, con miedo incluso a ti mismo, miedo a lo que tú puedas provocar, es que no hay apego, faltó el apego y por tanto no hay resiliencia. El resiliente, resilient en inglés, es un joven fuerte, como todos ustedes, seguro de sí mismo, pero no soberbio, porque la soberbia compensa un déficit amoroso. En general, el soberbio, el presuntuoso, el prepotente, se llama síndrome de arrogancia, que se cree más de lo que es y además impone y maltrata. Ese compensa la falta de amor que tuvo en la infancia o la falta de amor en su infancia con esa actitud arrogante posterior. En general, simplemente está contento con su vida. El joven resiliente está contento con su vida. Yo quiero estudiar esta carrera, amo lo que estudio, estoy adecuadamente satisfecho, cuido mi cuerpo, cuido mi mente, estoy contento con lo que hago, ¿no? En general, eso implica que hay motivación,
motivación de estar aquí oyendo una plática sobre maltrato. Eso me fascina, hay motivación. Al mismo tiempo, hay tranquilidad. No estás aquí angustiado, ya me quiero ir, es que vengo a fuerza, me quiero dar un tiro. No, estoy aquí contento aprendiendo algo que no sabía, porque finalmente estoy tranquilo. A ver, tranquilo, duermo bien, como a mis horas, no me desespero, tengo tiempo de recreación, estudio con calma, no me angustio, no me desvelo para estudiar 5 horas días seguidos, ¿no? Estoy tranquilo, tengo examen con horóscopo y llego tranquilo, ¿no? Ese tipo de cosas, pero imagínense tranquilo en todos los ámbitos casi de tu vida. Es imposible, ¿no? Siempre hay ámbitos de inseguridad, obvio. Vivimos en un momento violento, una sociedad muy, muy violenta en muchos sentidos. Hay cierto miedo, cierta inseguridad, pero de algún modo la tranquilidad de la que estamos hablando es la autoestima, el cuidado personal, la capacidad de amar y saberse amado. Yo sé que me ama mi pareja, yo sé que amo a mis padres, yo me siento amado por alguien. Si ustedes sienten que no tienen amor en su vida, si viven angustiados, si sienten poca autoestima, hay inseguridad, miedo a sí mismos y además son arrogantes, vayan identificando. Si sienten que hay depresión, o sea, algo como vacío, nada me llena, tengo todo pero no soy feliz. Si hay adicciones de cualquier tipo y uno sabe cuando tiene una adicción, cuando abusas del alcohol, cuando abusas del tabaco, cuando eres hipersexual o promiscuo, uno debería preguntarse, ¿de veras me amaron mis padres? ¿Hay amor en mi familia? ¿Amo a mis tíos, a mis tías? ¿Mis maestros me quieren? ¿Se preocupan por mí? ¿Me cuida el ITAM de muchas maneras? Esto es un ejemplo del cuidado. Este tipo de conferencias, lo digo con todo el corazón y la verdad en la mano, creo tenerla, es apego al joven. Y eso es resiliencia. Uno adquiere autoestima y fortaleza cuando es amado. Entonces la idea es esta: si te falla todo lo que dije, que no me siento amado, que no tengo motivación, que siento indiferencia, que soy soberbio o al revés, me humillo demasiado, simplemente no tengo yo resiliencia, no tengo fortaleza yoica y por lo tanto la pregunta es ¿qué hacer? Un enfoque humano como el que ahora intentamos hacer, no meramente médico, pues comienza con aceptar que se tiene un problema. Acepto que tengo un problema, me enojo fácilmente, soy impulsivo, lo acepto. Regaño demasiado, lo acepto. Nunca pido perdón, nunca ofrezco disculpas, aunque yo haya causado un problema. Me creo superior y veo a los demás de arriba abajo, lo acepto. Fumo demasiado, lo acepto. Soy hipocondriaco, lo acepto. Yo soy bastante hipocondriaco, muchachos. Yo, acá, soy servidor. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en el hospital y me decía el doctor Loredo, José Manuel, vas a urgencias. Ay, me duele mucho el estómago, doctor. No empieces a somatizar o te mando a cognitivo-conductual, o sea, con las psicólogas cognitivas. Yo les tenía pánico porque ahí era estímulo-respuesta y en 2 semanas si no cambiaba eso, salía del hospital. No, estoy muy bien, doctor. Pero cuando llegaba yo a urgencias me llenaba de urticaria, porque yo no quería ver un niño maltratado. Poco a poco me iba yo acostumbrando y me sentía, primero, querido por mis colegas. Segundo, que el doctor Loredo, que era el jefe de la clínica, me quería mucho y era como un padre simbólico. Tercero, y sobre todo, que cuando yo apoyaba a un niño maltratado y hablaba con los padres y veíamos que teníamos éxito, era una profunda alegría. Ver que el niño ya no era golpeado, que el padre entendía lo que estaba haciendo, que la pequeñita que llegaba con abuso sexual era reparada psicológicamente, los padres se entendían y después ya había un cuidado específico, que habíamos evitado un caso de muerte por Münchhausen. Eso era maravilloso y entonces empecé yo a dejar de somatizar. O sea, yo ya no hacía síntomas absurdos, ¿no? Pero todavía hace 2 días, pongo un ejemplo para que entiendan cómo esto es muy frecuente y suele pasar, y yo tengo que autoanalizarme, claro. Falló una conferencia que teníamos con el MIT, ustedes lo saben, pues porque Chomsky se le olvidó que tenía que dar la conferencia y dijo, oh, yes, we have a lecture, ¿no? Entonces rápido intentaron conectarse ellos, acá todo perfecto, el MIT no. Y claro, la señal se cayó. Entonces yo me angustié muchísimo y empecé a ver una manchita aquí en el ojo, ¿no? Ya les comentaba a mis chicos. Y entonces dije, ya me quedé ciego. Eso es un exceso de hipocondria. Fui al oftalmólogo, claro que fui al oftalmólogo. Me dice, no tiene usted nada, tiene estrés.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? En un enfoque humano reconozco el problema, ¿no? Segundo, identifico el tipo de maltrato. Quizá me falta apego, quizá soy negligente, quizá me abandonaron un poco de chico, tal vez mi madre nunca se ocupó mucho de mí como yo creía, quizá mi padre me daba demasiado, me consintió mucho y mi madre no, o al revés. Es decir, uno tiene que indicar, ser capaz de identificar el tipo de maltrato que sospecha que padeció. ¿Cómo sospechar de abuso sexual? Si eres promiscuo, si eres hipersexual, si te repliegas, te aíslas, te deprimes demasiado, dificultades de relación con el sexo opuesto, si hay disfunción sexual frecuente, si quieres permanentemente estar tocando y observando los genitales de alguien, hay que decirlo abiertamente, somos adultos, sospecha que quizá hubo un abuso sexual. Y también cuando uno suele golpear a los demás, rápido, la bravata y golpeas, ¿no? Me decía un alumno el otro día que había ido a un, le llaman antro, ¿no? Ahora, allá en una zona famosa donde va mucha gente a cenar, en la Condesa, y había alguien tocado a su novia. Bueno, pues sí, hay gente que hace eso. El que la tocó abusó sexualmente de ella, ya, no hay duda. Y el joven, ¿qué hizo? Quiso golpear al que la había tocado. Entonces estaba enfrascando el abuso y el maltrato físico. Ahí se estaban juntando las dos cosas. Si tú siempre que te tocan a tu novia golpeas, bueno, pero si ni siquiera la tocan, solo con mirarla ya quieres golpear a alguien, puedes sospechar que a lo mejor fuiste golpeado de pequeño. Pero bueno, es un caso aislado, no pasa nada. ¿Qué pasa si yo suelo denigrar, insultar, maltratar, usar malas palabras todo el tiempo? No las palabrotas que oímos en los pasillos todo el tiempo, que ya es el lenguaje normal, ¿no? Sino maltratar en serio, sospecha que hay un maltrato psicológico atrás. Finalmente, para terminar, tenemos que reconocer que vivimos en un México violento, que hay mucha pobreza, hay que admitirlo y también admitir que podemos ser felices. Esto no es un eslogan de Televisa o TV Azteca, sí podemos ser felices. ¿Y cómo entender la felicidad? A nivel de placeres hedónicos, satisfactores básicos, de techo, sustento, alimentación, la capacidad armónica e integral de relacionarte con los demás, la capacidad de hablar y comunicarte con las personas, de contar tus problemas y saber que hay alguien que te escucha. Siempre habrá alguien que te escuche. Quizá un profesor en el que tengas confianza, quizá un profesional. Hay muchos psicólogos, psicoanalistas muy eficaces, muy exitosos, y no solo eso, éticos, responsables, así como hay que tener cuidado con los charlatanes, ¿no? Pero pedir ayuda, pedirla para ser feliz. Que finalmente lo biopsicosocial estén armonizados, mente sana, cuerpo sano, en un medio social más o menos equilibrado, a sabiendas de que hay injusticia, desigualdad, pobreza, sí, de que la democracia apenas va en camino, sí, y de que tenemos mucha corrupción en el país, sí, pero también hay cosas positivas y ser capaz de verlas. La última frase, solamente en caso de que los síntomas sean agudos, se debe pedir apoyo. Cuando hay más de un tipo de síntomas de los que he mencionado, hay que pedir apoyo. Y ese apoyo se pide a los profesionales de la salud, mental o física. Es decir, cuando muchos síntomas se agrupan, tenemos un síndrome, y cuando ese síndrome paraliza tu vida y la hace disfuncional, pide ayuda. En general, la ayuda se pide a un profesional y lo que se puede hacer es pedir una recomendación enterada que te remita a un buen psiquiatra, psicoterapeuta o psicoanalista eficiente o psicólogo cognitivo-conductual y atacar tu problema y darte cuenta pronto si va cambiando tu situación y te vas calmando. Evidentemente el riesgo de la medicación está ahí, no se automediquen jamás. No puedo dormir, tengo 5 exámenes de eco mañana, no, pues, no te metas un chocho, no. Mejor haz ejercicio, mejor come sanamente, comprar manzana, mejor trata de dialogar con la familia, cuenta tu problema, trabajen en equipo, ayúdense, cooperen, sean solidarios y quieran su escuela, el ámbito donde están. Porque la escuela sí es de excelencia, sí es demandante, pero ofrece muchas oportunidades de futuro en un país donde mucha gente no tiene esas oportunidades. Apreciar lo que se tiene forma parte de la solución. El que no aprecia nada de lo que tiene, ese padeció negligencia y va a ser negligente.
o sea, un abandonador o un maltratador. Yo quisiera que la violencia no forme parte de nuestra vida, sino como un problema que tiene solución. Y si podemos evitarla, la evitamos, y si no, solamente usar la necesaria para defendernos. Lo que llamamos la violencia sana, ¿sí? Que es la capacidad de defensa que todo animal tiene, saber defenderte, pero de manera prudente e inteligente. No defenderte mediante el maltrato al otro. Defenderte de la agresión es válido, agredir no lo es. Y sobre todo la agresión es diferente a la violencia per se. La agresión generalmente es directa, intencional y devastadora. La violencia puede no ser devastadora y puede ser a cuentagotas, poco a poco, lentamente, hasta que acabas con alguien. Y ese es el sadismo. Yo les agradezco su atención y con esto creo que es suficiente.